Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Luis Fernández. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Luis, coordinador de movilización social de Oxfam Intermón. Bueno, Luis, te agradecemos mucho que estés nuevamente aquí con nosotros, entre otras cosas porque, bueno, pues eso habla muy bien del estado de salud de la Fundación, de la Organización No Gubernamental de Desarrollo de Oxfam Intermón. Y es que si la última vez hablábamos pues de la situación acuciante, ¿verdad?, que se está viviendo en tantísimos puntos del planeta, hoy incidimos, o más bien reincidimos, en la desigualdad. La semana pasada se presentaba ese informe Iguales, ese informe publicado por Oxfam Intermón, que nos manda un mensaje, como decíamos en el sumario, rotundo y conciso. Con esa imagen de la portada, ese hombre que empuja su bicicleta cargada de sandías frente al cartel de una aerolínea en Katmandú, en Nepal, nos estáis diciendo que, bueno, que es hora de cambiar las reglas, ¿verdad?, porque las consecuencias de la desigualdad extrema no nos las podemos ni siquiera imaginar, pero ya están sucediendo, ya son un presente. Sí, la desigualdad no entiende de fronteras y hablamos de desigualdad en Sudáfrica, en Islandia, en América, en Latinoamérica y en Europa y por supuesto en España, ¿no? Los datos que vienen en el informe y que la semana pasada dimos a conocer a nivel mundial, pero en España bajo la marca de Oxfam Intermón, pues lo que ponían de manifiesto es que durante estos últimos años de crisis las personas más ricas se han multiplicado, es decir, lo que consideramos los milmillonarios, que son aquellas personas que tienen más de 1.000 millones de dólares, se han duplicado y la parte más pobre de la población pues sigue aumentando, ¿no?, a nivel mundial. Tenemos casos luego concretos como en España, que ahora los comentaremos. Pero lo que estamos viendo es que hay una relación muy directa entre la brecha cada vez más grande provocada por la desigualdad y la falta de acceso o el problema de acceso a servicios básicos. Antes comentábamos pues que obviamente no va a ser igual la situación de la que se parte en países como puede ser India, que también ha sido reflejo de grandes desigualdades, a la que partíamos en España, pero no solo nosotros, sino otras organizaciones están sacando informes con estadísticas muy bien documentadas, en las que se ponen de manifiesto, por ejemplo, la cantidad de niños que están en el límite de la pobreza en España, de la extrema pobreza. Estamos hablando de 1 de cada 4 niños en España están con problemas de pobreza. Para nosotros, una de las causas principales es esa desigualdad. Principalmente, esa desigualdad no viene sola, ¿no? Viene provocada por una serie de políticas que durante estos últimos años, finales de los 80, durante los 90, ha habido una gran desregulación en los mercados, principalmente, que han provocado que un capitalismo muy atroz, pues esta brecha sea cada vez mayor y sea muy difícil, además, lo que en otras situaciones sí se ha podido llevar a cabo, que ha sido el ascensor social, ¿no? Es decir, personas que independientemente de su origen puedan alcanzar una vida digna. En el propio informe también nos muestra cómo personas que en un país como puede ser en España o incluso en países mucho más concretos, en países en África, como una persona con poco acceso a sanidad y educación, el hecho de que sea pobre lo multiplica por 3 o por 4 las probabilidades respecto al porcentaje más alto, más rico de su propio país, ¿no? Es decir, estamos viendo que la posibilidad que nos podría brindar una redistribución óptima de la riqueza nos podría llevar a que una persona, porque nazca en un sector social bajo, no tenga que acabar sus días en ese sector. Incluso sus hijos puedan aspirar a una vida más digna. Kofi Annan, que es uno de los colaboradores, ¿verdad?, de este informe plagado de los máximos expertos y algunas de las figuras más representativas de la cooperación internacional al desarrollo y la comunidad internacional, nos dice que estamos ante un punto de inflexión, ¿no?, que hemos tocado fondo y que ya pues no podemos seguir avanzando más allá. Y yo creo que citas como las que nos mostráis de Warren Buffett, la 4ª persona más rica del mundo, hablan por sí solas. Dice que ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años y que su clase ha ganado.
y es que mientras que cientos de millones de personas viven sin tener acceso a agua potable y sin suficiente comida, muchas de ellas trabajando hasta la extenuación, sin siquiera poder sobrevivir, nos encontramos con que, según esas estimaciones que hacíais desde Oxfam Intermón, las 10 personas más ricas del mundo necesitarían pues más de 200 años para gastar toda su fortuna. Y yo creo que un ejemplo muy paradigmático nos lo encontramos en África subsahariana. Allí pues 16.000 millonarios conviven con 358 millones de personas en situación de pobreza extrema, ¿no? Tampoco nosotros nos quedamos, ¿verdad?, por supuesto, redimidos, pero es cierto que en ciertas zonas resulta tremendo, ¿no?, ver cómo están tan cerca, mano a mano, cara a cara, la máxima riqueza desproporcionada y una pobreza que es sinónimo de muerte, ¿eh? Sí, efectivamente. Como hablábamos antes, no podemos muchas veces, este es un informe que da datos de muchos países, pero está claro que la África subsahariana es un poco el paradigma del hambre extrema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que allí estamos hablando de 16 personas frente a 350 millones. Bueno, pues sí, son datos muy llamativos. En España en concreto, las 3 personas más ricas, y estos datos no son inventados, son basados también en la lista Forbes, que ha salido últimamente, pero los datos de los que nos hemos basado han sido de marzo de 2014. Las 3 personas, como decía, más ricas de España tienen la misma pobreza que el 20% más pobre. Hablamos del 20% más pobre, son 9 millones y pico de personas. Es decir, que 3 personas tienen el mismo dinero que 9 millones y pico de personas, de españoles, y no hay que irse tan lejos. Yo creo, cuando hablaba lo de Warren Buffett, pues sí, es decir, durante muchos años el término de la lucha de clases ha estado denostado, pero que un capitalista como Warren Buffett, que no es nada sospechoso de seguir ideas marxistas, ni mucho menos, pues habla de una lucha de clases, pero en la que realmente una lucha de clases en la que ya no existe como tal, porque lo que sí queda muy claro es que ha habido una victoria clara de ciertas élites, ¿no? Y en este caso, pues nosotros enfocamos también un poco el informe hacia unas consecuencias claras en temas de acceso a sanidad, a educación. Nosotros lo vemos básico y vemos también que esas desigualdades nos llevan a que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Es decir, nosotros planteamos también en el propio informe cuáles podrían ser algunas de las medidas que se podrían llevar a cabo para acabar un poco con esta desigualdad, y las planteamos. Ahora también, si acaso, podemos comentar algunas, pero lo que sí se habla principalmente es que, incluso aunque por dar datos, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de si tuviéramos simplemente un impuesto del 1,5% al total de la riqueza, con ese actualmente, no en los últimos años de crisis, sino simplemente en 2014, se podría poner, en concreto lo hemos hecho sobre el ejemplo de India, se podría acabar con la pobreza extrema que hay en India, simplemente con un impuesto en este país. Podríamos, porque es decir, India es uno de los casos paradigmáticos de gran desigualdad, en los que la riqueza está concentrada en muy pocas manos. Que no quiere decir que a nivel macroeconómico pues India pues cada vez presente algunos datos muy buenos, pero está claro que en India hay muchas personas que están en el límite de la pobreza, y una de las razones que nosotros que queremos combatir es la desigualdad. Y es que esa desigualdad se ha disparado, y de qué manera, en los últimos 30 años, y tiene muchos vértices, muchos ángulos. Su impacto es evidente: corrompe la política, frena el crecimiento, reduce la movilidad social, por no hablar del aumento de la violencia, de la delincuencia. Tampoco se olvida Oxfam Intermón de la perspectiva de género. Desde la campaña se nos advierte de que al ritmo actual serían necesarios 75 años para que las mujeres percibieran el mismo salario por el mismo trabajo, ¿no? Nos vamos hasta el 2089, ¿no?, con esta deriva. Sí, bueno, esto es un tema que de siempre, la igualdad de género, la desigualdad en este caso de género ha existido, ¿no? Y además, bueno, es un caso concreto el que está hablando de los sueldos, pero como tanto mucho incluso de simplemente acceso a educación, acceso a sanidad. Hay países que lo tienen mucho más marcado este perfil, pero nosotros lo que queremos simplemente es plantear además que hay una desigualdad que viene dada por la parte de la sociedad en la que vive, y también por el género, por cómo hayas nacido, ¿no? Y eso para nosotros es también
un punto de referencia en el informe. Determinante el género, como decías, aunque también, obviamente, el lugar en el que hayamos nacido, en el que residamos, y es que también este informe mira a las emergencias sanitarias, a la salud, como bien comentabas. Nos decíais que solo el 10% farmacéutico, NID+D, se destina a enfermedades que afectan al 90% más pobre de la población mundial. Bueno, pues la emergencia del ébola, por la cual desde Oxfam Intermón se sigue luchando, se sigue trabajando. Yo quiero recordarlo desde aquí, que podemos colaborar con ese SMS, con la palabra Oxfam al 28018 para seguir salvando vidas, porque las cifras son realmente alarmantes. Oxfam Intermón ha atendido ya más de 500.000 personas, pero son más de 5.000 las que han perdido la vida, 10.000 las afectadas, y según la Organización Mundial de la Salud, que ya detectó y oficializó el brote de ébola, el primero en el año 76, pues nos dice que en unos años el panorama puede ser totalmente desolador, incluso mucho peor del que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que el ébola de alguna manera resume muy bien cómo a Occidente y al primer mundo pues solo nos afecta o nos ponemos manos a la obra cuando realmente el miedo se acerca, cuando lo tenemos puerta con puerta, ¿no? Sí, es un poco, en la sociedad en que vivimos viene un poco así, ¿no? Es decir, hasta que no tienes un problema a tu lado parece que puede afectarnos mucho, pues digamos, me parece además, es lógico, ¿no? Pero lo que no, para eso también hay una serie de organizaciones, y no solo nosotros, que el trabajo que hemos hecho, que estamos realizando, sobre todo en las zonas en las que en la que se ha dado el brote realmente de ébola, lo que estamos haciendo principalmente es una labor de información a la población. Es decir, nosotros no somos a nivel de asistencia médica, hay otras organizaciones mucho más especializadas que nosotros, pero sí estamos llevando a cabo un proceso que casi todas principalmente la OMS lo dice, que es el proceso de la información. La población formada en estos países puede hacer que el brote no sea tan efectivo en este caso, ¿no? Para nosotros lo que estamos llevando a cabo es una campaña especial de formación a las personas que trabajan con nosotros, personas que principalmente en estos países son autóctonos, y lo que estamos haciendo es formarlos a ellos para que se erijan en líderes de algunos núcleos de población, para que la información llegue a todos y cada una de las personas que pueden estar impactados. Por eso nosotros queremos llegar a unas 500.000 personas, porque es muy importante para nosotros que la información llegue y, por supuesto, se pueda actuar en consecuencia. Y como bien hablaba, es otro hecho, la desigualdad, por supuesto. Y nosotros lo que hablamos también es que las personas con una plutocracia, es decir, los ricos, son los que están marcando los designios políticos. Para un designio político, al fin de cuentas, puede ser también la investigación. Esa investigación que en este caso ha faltado inversión en investigación para afrontar el ébola, es un caso más, como tantos otros, en los que hasta que realmente lo que nos da dinero de una forma directa, pues parece que no interesa, aunque sea un problema grave, tan grave como está siendo a día de hoy el ébola en África. Y también, otras consecuencias. Ya hemos hablado de la desigualdad y su potencial como detonante de situaciones violentas, de conflictos armados. También está la desigualdad en las causas de la situación que vive Siria desde hace unos 3 años y más allá, por supuesto. Pero además, según vuestro diagnóstico, según este informe, detectáis rápidamente la problemática derivada, y directamente es así, de que los mercados se hayan hecho con el control de espacios en los que debería intervenir el Estado, algo en lo que podríamos llamar principios del fundamentalismo de mercado, y a lo que se une ese secuestro democrático por parte de las élites. Luis, se realiza este informe, estamos en el segundo país, hay que decir, más desigual de la Unión Europea, así que queda mucho camino por recorrer, pero ¿cuáles son las primeras acciones, las primeras iniciativas que vamos a poder ver, hacer visibles desde Oxfam Intermón y otras organizaciones con las que me comentabas antes de entrar en directo, que se está trabajando para por lo menos de entrada frenar este sangrado, esta desigualdad? Sí, nosotros, como estuvimos aquí también presentando, nosotros hablábamos hace
relativamente poco de una reforma fiscal justa. Para nosotros es un concepto principal y que es una redistribución de la riqueza. El mecanismo que existe actualmente es el de la recaudación de impuestos y luego cómo se invierten esos impuestos, ese dinero público. Pues para nosotros es imprescindible que haya una redistribución y que al final, como decíamos en aquel informe, el tanto tienes, tanto pagas, ¿no? En este caso, para nosotros principalmente sería un primer paso, es decir, una reforma fiscal justa, y de todas formas luego sería también una regulación mayor de estos mercados que habíamos dicho. ¿Para qué? Para que en países o incluso en nuestro entorno, en los que la primera opción que se tiene es la de privatizar servicios básicos, pues estos gobernantes no caigan en esa tentación, porque venga de alguna forma, sean las propias instituciones que se encargan de recomendar las privatizaciones no lo hagan de esta manera. Para nosotros es básico que en países en los que el acceso a la sanidad o a la educación es problemático, pues estos países tengan la opción de no verse abocados a una privatización que hace que al final sea un lujo para estas personas acceder a la educación o a la sanidad. Bueno, Luis, pues te agradecemos mucho porque nos hemos quedado ya sin tiempo, nos pasamos unos minutitos de la hora, que nos hayas acompañado y por supuesto queremos seguir paso a paso pues todo lo que se vaya materializando, en que se vaya traduciendo pues las conclusiones a las que se ha llegado a través de este informe de Iguales, que podemos encontrar fácilmente en PDF gracias a través de la página web de Oxfam Intermón. Hablaremos en sucesivas ocasiones de esas propuestas, por ejemplo, pues aquella que nos trasladaba el director general de esta organización, José María Vera, por pues apostar por el gasto social, algo que no ve que se contemple en esos presupuestos generales del Estado de 2015, pero bueno, pues seguiremos muy de cerca la evolución y la toma de conciencia necesaria ante una brecha, como decías al inicio, pues inadmisible y cada vez mayor. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.